Gracias. Bueno, hola a todos. Muchas gracias, antes de nada, por venir. Este es el primer evento que hacemos público. Es parte de una serie de Reading Groups que veníamos celebrando en colaboración con dos universidades, con la Rey Juan Carlos y con la Politécnica. Y el formato, todavía tenemos gente nueva entrando, ¿vale? El formato es un formato a medio camino entre un Reading Group y una presentación. Lo que solemos hacer es que o bien un experto de referencia en la materia o bien alguien de, digamos, conocimiento en este tipo de ámbitos, pues toma uno de los papers más relevantes de los últimos años, en este caso pues Instant Neural Graphic Primitives with Multi-Resolution Hash Encoding, y viene aquí y nos lo cuenta pues intentando llegar al máximo nivel de detalle posible, ¿vale? No sé cuántos de vosotros estáis familiarizados con Machine Learning, ¿cuántos conocéis Machine Learning? Vale, bien, eso es estupendo. Es el objetivo de esto, ¿vale? Hay muchas cosas que no voy a entrar en detalle y asumo que hay cierto conocimiento y la idea por lo que os mandamos un mensaje para pediros... ¿Esto funciona? Ajá. Por lo que os mandamos un mensaje para pediros que le echaseis un ojo al paper es porque lo que nos gustaría es, digamos, hacer una pequeña exposición de unos 20 minutos, 25 minutos y que luego sea un poco más interactivo, ¿vale? Y que un poco todos podamos dar nuestra opinión de qué nos parece el paper, qué creemos que es positivo de él, qué aspectos problemáticos tiene, y también tiene un poco el objetivo esto de crear vínculos entre universidad y empresa y conocer un poco gente en Madrid que se dedica a este tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, esto ya os lo he contado. Un poco entrando en materia de lo que es este paper, ¿no? Bueno, este paper ha recibido el premio a mejor paper, el Best Paper Award de Sysgraph en este año, en 2022. Ha sido nombrado mejor invención del año por la revista Times y, bueno, yo creo que es uno de los campos, ¿no? Además más excitantes de la inteligencia artificial y del machine learning, que además está teniendo una explosión tremenda en los últimos tiempos. Es decir, en concreto, este paper trata de modelar lo que llamamos campos, ¿no? Un campo viene a definirse como una magnitud que se expande a lo largo de un determinado espacio, ¿no? Como puede ser este espacio que tenemos aquí, y esa magnitud al final va a poder representar distintas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la derecha del todo, pues podría ser esa magnitud, el nivel de gris asociado a la intensidad de cada uno de los píxeles en esa imagen, ¿vale? También podría ser un campo vectorial en 2 dimensiones en ese plano, o podríamos entender este mismo concepto en otros dominios como superficies, ¿no? Arriba tenéis, por ejemplo, una malla, que es un tipo de representación de una superficie, o abajo un Signet Distance Function, que es una forma de representar una superficie de una manera diferente, ¿no? Es decir, también podemos entender un campo como un volumen, o también podemos entender un campo como algo que abrangue un mayor espacio dimensional, como es el caso de los radiant fields y en concreto, ¿no? De los NeRFs, que es donde, digamos, este paper yo creo que brilla un poquito más, si cabe, que en los otros dominios, ¿no? Dime. No, creo que no. Vamos. Pausa técnica. Ok, gracias. Vale, entonces, campos, ¿no? ¿Cómo representamos los campos? Es decir, la forma más inmediata, la forma más directa de representar un campo es con una lookup table, ¿vale? Una lookup table puede ser una imagen, por ejemplo, en la que dada una coordenada determinada, nosotros tenemos en memoria almacenado el valor de ese campo y vamos a un píxel determinado, consultamos su nivel de gris y eso es lo que obtenemos como salida, ¿vale? Es una forma de modelarlo. Se puede utilizar en 2D, se puede utilizar en 3D, es decir, pero hay otra alternativa. El problema de las lookup tables es que, imaginaros, digamos, la resolución que puede llegar a tener una imagen en 2D es un problema cuando tenemos imágenes de millones de píxeles. Ese problema escala cuadráticamente porque tienes 2 dimensiones, pero en cuanto empiezas a sumar dimensiones, escala cúbicamente o incluso de formas todavía peores, ¿no? Entonces, la revolución de estos últimos años viene en tratar de codificar esos campos no como lookup tables, no en formato de una rejilla, sino
como una red neuronal, ¿vale? Utilizamos un perceptrón multicapa, MLP, para representar algunas de estas funciones, ¿no?, que definen lo que es una imagen, lo que es un Neural Reference Field, lo que es una superficie, etc. ¿Vale? Entonces, de esto va, en cierta manera, este paper, ¿no? Tratar de representar esas superficies como una red de neuronas. ¿Vale? ¿Y por qué esto es importante, ¿no? Pues esto es clave y fundamental, el entender cómo una determinada magnitud o una serie de magnitudes funcionan en el espacio, es clave para resolver problemas como la robótica, ¿no? El problema de la percepción en robótica es principalmente eso, conocer determinadas magnitudes, determinadas propiedades del espacio, ¿no? De tal manera que seamos capaces de interactuar con él. También en el mundo de los gráficos, en donde lo que queremos es, digamos, representar el mundo real, ¿no?, que se plasma sobre un espacio y una dimensión temporal, también de la forma más realista posible, para entender simulaciones físicas, para entender el mundo de la imagen médica, fotogrametría o incluso para navegación autónoma, ¿no?, donde corren peligro ciertas vidas de los ocupantes de ese coche, y el hecho de ser capaces de sensar, ¿no?, de forma correcta lo que tenemos alrededor en ese campo, ser capaces de sensarlo bien, va a determinar la vida o la muerte de esas personas, ¿no? Por lo cual es un problema, yo creo, muy importante. Además, yo creo que este es un buscador que tenéis en el link. Facilitaremos, por cierto, la presentación por si queréis luego pues, seguir alguna referencia o lo que sea. Este es un buscador sobre Neural Fields, y entonces aquí podéis ver cuándo se publicó Instant NGP, y veis que es este año, el 16 de enero, ¿de acuerdo? Este campo ha explotado desde NERF, y si hacemos zoom un poco hacia atrás, a un par de meses, veis que hay más trabajos. Si hacemos zoom a prácticamente un año, veis que hay más trabajos, y si hacemos zoom a los últimos 2 años, veis que esto es un mar, ¿vale? Entonces, estar al día de este campo es todo un reto, y vamos a intentar condensarlo y contaros las partes que son más interesantes y sobre todo lo que es más importante para entender este paper, ¿de acuerdo? Bueno, como os podéis imaginar, con el campo avanzando a esta velocidad, los resultados son impresionantes, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí no son vídeos, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí es la representación de un determinado espacio que hay dentro de una red neuronal. Es decir, como podéis ver, hay refracciones, hay personas modeladas, ¿no?, dentro de esa red neuronal. En este vídeo de arriba que veíais, por ejemplo, no hay ningún dron, es un hombre que fue tomando fotos del entorno, ¿no?, alrededor con su propio móvil, y luego reconstruido es capaz de simular la trayectoria de una cámara y extraer toda esa información de dentro de la red. ¿Cómo se entrenan este tipo de campos, ¿no? Es decir, para entrenar este tipo de campos hay que tener ciertas piezas que son clave para poder tener una representación de ese espacio, ¿no? Por una parte, necesitamos, a la izquierda, una serie de imágenes, obvio, como punto de entrada, punto de partida, que además deben estar calibradas. Debemos de conocer la posición de la cámara relativa a esa escena, ¿no? Eso se puede obtener con software clásico de fotogrametría como Colmap, y con eso pues obtenemos parámetros intrínsecos y extrínsecos de cada cámara, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de optimizar nuestro sistema, ¿vale?, que puede ser pues, una red neuronal o cualquier otra representación, de tal manera que obtengamos una representación neuronal de esa escena, ¿vale? Pues puede ser el MLP del que hablábamos o otra cosa, y necesitamos una tercera pieza, que es un Neural Renderer, que lo que nos va a permitir es extraer, digamos, la información de esa red neuronal y compararla, ¿no?, renderizarla al final en una imagen, y comparar esa imagen renderizada con las imágenes de entrada. Si las imágenes renderizadas y las imágenes de entrada son iguales, se parecen, hemos entrenado de forma exitosa nuestro Neural Field, ¿de acuerdo? Esto se aplica igual al campo de 2D, es decir, para reproducir una imagen, que al campo de 3D, para reproducir una superficie, o al campo de los nerfs, ¿vale? Sin embargo, en lo que os he contado hay un pequeño gran problema, ¿vale? El paper original de NERF, que es un paper brillante, es decir, tiene un problema que yo considero bastante importante, y es que para entrenar un simple NERF de un objeto de juguete, es decir, una retroexcavadora de este tamaño, más o menos, necesitas una buena GPU y necesitas dejar correr al algoritmo durante un par de días.
Y eso es algo bastante prohibitivo, ¿no?, para el uso en aplicaciones reales de esto. Entonces, lo que ha inventado la gente desde entonces, desde hace 2 años, que es una eternidad en Machine Learning hasta hoy, es este tipo de cosas, hybrid representations, ¿vale?, que vienen a ser algo a medio camino entre las lookup tables de las que hablábamos y las representaciones completamente neuronales, ¿vale? Es decir, para extraer, digamos, de un NERF una imagen, lo que se hace es, se toma un rayo que va desde el ojo, o en este caso desde la cámara, a través de uno de los píxeles de nuestra imagen, y vamos a tratar de calcular cuál es el color que debemos poner en ese píxel, ¿vale? Lo vamos a hacer a través de ese rayo, tomando varios puntos de ese rayo, preguntando a esa red neuronal cuál es el color asociado a este punto, y luego integrando todos esos colores, ¿vale? Es decir, el problema de hacer esto es que el número de rayos que tenemos que muestrear para generar una sola imagen es gigante. Y es por eso por lo que tarda tanto tiempo en entrenar y por lo que se tarda tanto tiempo en renderizar una imagen. Y eso es un problema, ¿vale? Entonces, la solución es hacer algo a medio camino entre una lookup table y una red neuronal. Vamos, en este caso, a tomar una lookup table, una rejilla, digamos, de características, en la que vamos a colocar, digamos, cierto conocimiento de nuestra red. Y luego, en un último paso, vamos a utilizar una red neuronal mucho más pequeñita para ser capaces de producir la imagen final, para ser capaces de producir el último de los colores que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a echarle un ojo a cómo se construye este tipo de cosas, ¿no? El punto clave de estas hybrid representations es tratar de representar en esa rejilla las distintas características, ¿no? Es decir, la aproximación más naif es directamente plantar una rejilla. En el caso de imágenes, pues será la propia rejilla de la imagen. En el caso de un volumen se llaman voxel grids, pero al final es una representación d-dimensional de nuestro espacio, ¿vale?, con la que puedes hacer interpolación, bilineal si es una imagen, bicúbica si es un cubo, etc., y extraer una característica a partir de ahí, ¿vale? Cada uno de los puntos de esa rejilla va a guardar una serie de características que van a representar lo que hay en ese punto del espacio de nuestra escena, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, una vez interpolada esa característica, vamos a introducirla como entrada a esa pequeña red neuronal y de ella vamos a sacar el resultado de nuestro campo neuronal, ¿vale? Este resultado puede ser un color y una densidad en caso de un NERF, o puede ser la distancia al punto más cercano de la superficie en caso de un SDF, etc. ¿Vale? El problema de esto, bueno, esto crece cuadráticamente en caso de una imagen, en términos de memoria necesaria para almacenarlo, cúbicamente en caso de un volumen, y claro, eso quiere decir que para representar un alto grado de detalle, ¿no?, para tener una rejilla muy densa, necesitamos un espacio en memoria enorme, ¿no?, lo cual limita también mucho la capacidad de lo que se puede hacer con este tipo de técnicas. Así que de ahí vienen las mejoras, digamos, de este tipo de representaciones híbridas, ¿no?, en las que, por ejemplo, podemos borrar partes de esa rejilla que estén vacías, que tengan, digamos, una probabilidad de estar ocupadas menor que un umbral. Podemos, en vez de utilizar una rejilla fija, ¿no?, utilizar una rejilla de puntos irregular, simplemente una nube de puntos, y definir un kernel sobre cada uno de los puntos en tanto en cuanto debe de afectar ese kernel, ese punto, a un lugar del espacio en concreto. Podemos utilizar una rejilla no estructurada, ¿no?, una malla en la que vayamos definiendo una cierta conectividad y a partir de ella extraer unas características. También hay gente que ha utilizado múltiples planos y entonces almacenamos la información en 2D. Esto crece cuadráticamente, no cúbicamente, así que es una mejora razonable con respecto al voxel grid de toda la vida y funciona bastante bien. Y además, otra opción que es, digamos, complementaria a todo lo que acabamos de comentar sería utilizar una rejilla también con cualquiera de las técnicas anteriores, pero con múltiples resoluciones. Es decir, la idea clave aquí es vamos a tener una rejilla más o menos sparse, es decir, que nos va a representar detalles de alto nivel, y luego podemos, a partir de ahí, tener una segunda rejilla ya más de bajo nivel que represente detalles en zonas más concretas de la imagen, ¿de acuerdo? Es decir, esto es algo que nos va a ser útil en este método. Una última técnica para tratar de aliviar esto
es utilizar tablas hash, ¿de acuerdo? En el caso de las tablas hash, el beneficio se parece bastante al método del que hablábamos Sparse, ¿no? En Sparse Grids, porque hay ciertas partes, digamos, de esta rejilla que van a coincidir en el mismo lugar de la tabla hash y por lo tanto van a tener, no van a estar representadas, digamos, ¿no? Es decir, en concreto, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que si cogemos, digamos, uno de estos puntos que tenemos aquí, ¿no? Y extraemos sus coordenadas y suponemos además que vamos a tener una tabla hash, esta que tenéis aquí a la izquierda, ¿no? Que es más pequeña, hay menos entradas en esa tabla hash que puntos en la rejilla. Es decir, necesariamente, cuando utilizamos nuestra función hash, varios de esos puntos amarillos que veis en la representación van a coincidir en el mismo lugar de la tabla hash, ¿de acuerdo? Es decir, y al final esa tabla hash es una especie de proveedor de características, están ahí almacenadas las características y podemos utilizar esa tabla hash para extraer las características de cada uno de los vecinos, ¿no? En ese caso del punto azul, ¿no? Que son las 4 características que veis ahí, y generamos al final una interpolación de todas ellas, que sería la característica verde del final. Bien, un poco más de detalles sobre cómo funciona esto de las tablas hash. Bueno, vamos a tomar puntos de entrada, las claves, digamos, de la tabla hash, ¿no? Que van a ser esas coordenadas x y z, en el caso de un volumen 3D, de nuestro espacio, de los que deseamos obtener información, ¿no? Y algunas de ellas van a mapearse a puntos diferentes de la tabla hash, son las flechas negras, y otras al mismo punto de la tabla hash, flecha roja, ¿no? En concreto, esta es la ecuación que habréis visto en el paper y es lo que produce las colisiones de hash, ¿no? Aún con esas, este método tiene muchas ventajas, ¿no? Y la principal tal vez es su eficiencia. La complejidad es constante y nos permite, digamos, consultar de forma muy rápida información en ese voxel grid, ¿vale? Entonces, esta en concreto es la figura del paper en donde se explica el método, y el método consiste en una conjunción de ambas cosas, ¿no? En una multi-resolution grid y a la vez en un método de hashing que te ayuda a resolver esas colisiones, ¿no? Es decir, es un método híbrido, como decíamos antes, ¿no? Porque tiene una parte paramétrica, una parte en donde se almacena una rejilla, y luego tiene también una última parte que sí que es una red neuronal, una pequeñita red neuronal, ¿vale? Es decir, en concreto, ¿cómo funciona cada una de estas partes? Bueno, es decir, para las partes de más alto nivel, es decir, no hay colisiones. Lo que quiero decir con esto es que el tamaño de la rejilla es el mismo que el tamaño de la tabla hash y por lo tanto todos los elementos van a tener una representación única, ¿no? Si queréis podéis pensar en esto como que a un alto nivel, si uno tomase la imagen de la retroexcavadora que teníamos antes, simplemente pues estás diciendo muy a grosso modo, aquí hay un objeto, esto está vacío, y no es necesario, digamos, tener ahí un gran nivel de detalle, ¿no? Sin embargo, cuando uno baja a una rejilla con más nivel de detalle, el problema del espacio en memoria se empieza a hacer cada vez más grave, ¿no? Y aquí es donde nos interesa, digamos, tener un límite en el tamaño de las características que queremos almacenar, ¿no? Y es donde la tabla hash se vuelve considerablemente más pequeña que el espacio, ¿no?, que tenemos nosotros a la izquierda en el voxel grid. Así que eso quiere decir que muchos de los puntos del voxel grid van a coincidir en el mismo lugar de la tabla hash y vamos a tener muchas colisiones, ¿no?, que ahí aparecen pues marcadas en rojo. Entonces, ¿cuál es la intuición detrás de este método? ¿Por qué funciona, no? Porque yo cuando lo leí al menos la primera vez, y todavía tengo algo de esa sensación, es que es como un poco contraintuitivo, ¿no? Porque estos puntos se mapean a un lugar pseudo aleatorio de esta tabla hash, lo cual quiere decir que tal vez dos partes, ¿no?, casi seguramente dos partes de tu escena van a tener que tener la misma representación, ¿no? Y eso es un poco extraño en cierto modo, porque dices, bueno, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que una parte que está vacía tenga la misma representación que parte del lateral, ¿no?, del punto 8, ¿no?, que está ahí representado? Es decir, tiene dos cosas diferentes en la escena. ¿Cómo puede ser que tenga esto la misma representación? Bueno, pues yo creo que aquí está parte de la genialidad del método,
¿no? En hacer algo que muchas veces es contraintuitivo, pero que realmente funciona. Y es que cuando entrenamos, como os conté antes, una de estas redes, al final, es decir, si uno da la misma representación para los dos puntos de esa rejilla, lo que va a suceder es que tu función de coste va a obligar a esa representación a escoger. Entonces, vas a tener o bien que representar el espacio vacío, o bien que representar la esquina, en este caso del bulldozer, ¿no? Y forzando a eso, y teniendo en cuenta también que esa representación en niveles más altos, ¿no?, ya ha visto espacio vacío, es decir, en niveles más altos de la pirámide, lo que le va a decir es, vale, la característica que tienes que poner aquí es la esquina del bulldozer, porque esta es la característica que va a hacer que tu función de coste se minimice, porque el espacio vacío es más fácil de manejar en niveles altos de la pirámide, ¿no? Y por eso entiendo yo que este método funciona, porque, digamos, es capaz de focalizar la atención en los detalles, porque esos detalles ayudan a optimizar la función de coste, porque reproducen de esa manera mejor los detalles del objeto, ¿no? Así que esa es un poco la magia de cómo evitar la explosión cúbica, ¿no?, de un voxel grid y a la vez ser capaces de ejecutar esto de forma rápida y eficiente. ¿Vale? Un poco una visualización de cómo funciona esto, que yo creo que es importante para entenderlo, es que en un NERF el proceso es el que comentábamos antes de lanzar un rayo desde el punto de la cámara y tomar una serie de puntos en la escena. Cada uno de estos puntos en un NERF entra en una red neuronal, en esa red neuronal gigante que veíamos, ¿no? Y esa red neuronal, a partir de las coordenadas de ese punto y de la dirección de visualización, lo que va a devolvernos es unos valores de color y un valor de densidad, ¿no? Eso lo vamos a hacer para cada uno de los puntos que están en este rayo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer luego es integrar toda esa información en el píxel mediante la ecuación de gráficos que se utiliza para estas cosas, ¿no? Si esto lo hacemos para cada uno de los píxeles y además lo hacemos para cada una de las vistas, lo que vamos a obtener es un NERF que está optimizado para ser capaz de reproducir, digamos, resultados coherentes en distintas vistas, ¿no? El NERF nunca va a ver la geometría 3D de la escena, pero la va a inferir porque solo hay una geometría 3D de la escena, o suele haber solo una geometría 3D de la escena, que hace que se reproduzcan colores interesantes y los colores correctos en cada una de las vistas. Y es por eso que funciona, ¿vale? El NERF no es más que una búsqueda de coherencia entre las distintas vistas de la imagen. Vale, y esta otra reproducción que es análoga a la anterior, esta es de Plenoxels, de hecho podéis escuchar a la chica hablando por ahí, lo que hace es equivalente pero utilizando un voxel grid, ¿de acuerdo? Va a tomar cada uno de los elementos que están en las esquinas de este voxel grid, va a utilizar la interpolación trilineal para calcular cada uno de los colores del rayo y va a integrar toda esa información utilizando la rendering equation que comentábamos antes. ¿Vale? Al final, con todos estos rayos, es capaz de obtener el objeto, ¿no? De hecho, este trabajo, Plenoxels, que es prácticamente paralelo en el tiempo a Instant Neural Graphics, es también muy interesante y viene a demostrar que dentro de NERF que hay dos partes, ¿no? La representación neuronal de la escena y el utilizar volumetric rendering para entrenar. La parte que realmente provoca muy buenos resultados es la primera, ¿no? La parte del volumetric rendering. El hecho de que codifiques tu escena como un voxel grid o que lo codifiques como una red neuronal es menos importante, aunque yo creo que tiene su importancia, para obtener buenos resultados. ¿Vale? Así que, bueno, con esto yo creo que podemos saltar ya a la parte de resultados. Creo que aquí también es importante decir que otra de las cosas impresionantes del paper es la implementación. La implementación es maravillosa. Ellos dicen que solo por el hecho de implementar esto, claro, es NVIDIA, obvio, solo por el hecho de implementar esto en sus funciones de CUDA, utilizando unos kernels específicos y fusionando todas las operaciones de la red neuronal en un solo kernel, son capaces de obtener un speedup tremendo. No sé si hablaba en el paper de un por 60 o un por 30 en comparación con el resto del estado del arte. Así que solo de esa parte, solo por eso, para mí el método ya es impresionante, ¿no? Y además es cierto que el hecho de utilizar tablas hash es una forma bastante paralelizable de tratar a la escena y eso también ayuda a que puedas ponerlo en kernels de CUDA pues mucho más fácilmente, ¿no?
Vale, entonces en cuanto a resultados, pues ellos muestran 4 aplicaciones diferentes de esta técnica, ¿vale? La primera de ellas es para reproducir imágenes de un tamaño enorme, de gigabit images, que son pues esta, por ejemplo, que tenemos aquí, y lo que muestran es que se puede tratar de aprender esta imagen, que tiene un peso descomunal, ahí lo veis, creo que son 469 megas de una sola imagen, es muchísimo, y son capaces de reproducir esto en una pequeñita red neuronal, con muy pocos parámetros. ¿Vale? Y además, lo que es todavía más impresionante, son capaces de entrenar esto en unos pocos segundos y de obtener resultados, sacar resultados de esa red también en unos pocos segundos. ¿Vale? Otra aplicación muy impresionante para mí de esto es el Signal Distance Function, ¿no? En este caso lo que hacen es reproducir esa superficie y veis que pues, en 4 segundos, imagino que esto será en su ordenador y con su GPU muy bien preparada para esto, pues en 10 segundos son capaces de reproducir de una manera increíble los resultados, ¿no? Como en todo paper de investigación, pues las bases de datos tienen una calidad abismal, que luego en la vida real no es así, pero bueno, sigue siendo para mí muy impresionante, ¿no? También muestran resultados en simulación Monte Carlo, ¿vale? En rendering. Este es típico caso de uso de Ray Tracing de las GPUs, y yo creo que es un poco por lo que NVIDIA está interesado en esto, porque esto es capaz de cachear, digamos, cómo refleja la luz un determinado objeto, y son capaces de utilizar eso para agilizar muchísimo el proceso de Ray Tracing. Y el último caso de uso es NeRFs, ¿no? Como os decía antes, el paper original de NeRF para reproducir una escena de juguete como estas que tenéis aquí tarda, creo que era día y medio, o no llega a los 2 días, pero anda ahí. Imagino que depende de la escena también. Es decir, aquí vemos que en unos pocos segundos es capaz de reproducir con una fidelidad, yo creo que impresionante, el resultado de NeRF, y eso a mí me parece alucinante. También muestran resultados, y esto tal vez para mí es de lo que más me llamó la atención en un primer momento, ¿no? Y es que yo tenía en mi cabeza a NeRF como un método para reproducir juguetes con mucho realismo, ¿no? Pero cuando vi estas escenas dije, wow, espérate, estas escenas no son juguetes, ¿vale? Esto es lo que yo reproduzco con Colmap entrenando durante un día, y esta gente dice que lo ha hecho en unos segundos. ¿Cómo han hecho esto? ¿Sabes? Entonces, para mí, este tipo de escenas son impresionantes. Es verdad que ahora hay otros métodos que lo hacen y tal, pero esto de comienzos de año a mí me pareció de lo más llamativo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un NeRF de mi equipo para que veáis que funciona, ¿vale? Esto no ha entrenado en 10 segundos, pero sí en 10 minutos, en una GPU de un portátil pues, como el mío que tenéis por aquí. Y yo creo que es bastante impresionante, ¿vale? Esto ha salido de un vídeo de, nada, 50 segundos que nos grabamos antes de ayer, creo que fue en la oficina, lo metimos al software que además es open source y sacas un resultado como este. No nos lo hemos currado, le hemos dedicado 1 o 2 horas a grabar un buen vídeo y darle al botón y que salgan unos resultados chulos y pegar esto en la presentación. Así que yo creo que realmente es un método a tener en cuenta, ¿vale? También tiene limitaciones, tampoco el método es perfecto, no me gusta vender los papers como si fuesen perfectos porque creo que casi ninguno lo es. Y por ejemplo, a mí el tema de las colisiones de la tabla hash es algo que sigue sin convencerme demasiado, ¿no? Sobre todo porque a lo largo del paper, y lo he buscado 3 o 4 veces, no veo, por ejemplo, que manejen el tema de la frecuencia con ningún positional encoding sinusoidal como si se hace, por ejemplo, en NeRF. Y creo que si no haces eso, si lo que modelas directamente es el dominio espacial, el hecho de que haya una colisión de 2 partes interesantes de tu escena te va a obligar a escoger entre las 2. Vale que la probabilidad de que eso suceda es baja, pero no es 0, ¿vale? Y otra cosa que tampoco me gusta es que, que yo considero un punto débil del método, es que esa función hash aleatoria es, desde mi punto de vista, muy poco inteligente, ¿no? El hecho de escoger aleatoriamente qué objetos van a tener la misma representación, qué partes de tu escena van a tener la misma representación, no es muy sabio. Yo, de hecho, en mi tesis tiene una buena parte que es justo lo contrario, ¿no? Cómo hacer que las tablas hash coincidan, ¿no? Cómo obtener descriptores de imágenes que sean capaces
de con una representación similar representar objetos similares y que cuando le das objetos diferentes representen cosas diferentes, ¿no? Y aquí yo me imagino, por ejemplo, dos partes de una escena que son más o menos planas o que tienen, digamos, un dibujo repetitivo como en la excavadora esta de Lego, ¿no? La pala que tiene estos bultitos típicos de Lego. Y digo, bueno, pues si dos bultitos son iguales, yo utilizaría la misma representación, el mismo punto de la tabla hash para representar ambos bultitos, ¿no? Eso si tienes algo que se mueva en el dominio de la frecuencia, es algo que lo tienes gratis, es regalado, pero si modelas el dominio espacial, no lo tienes tan fácil, ¿vale? Y el hecho de que tus tablas hash estén, digamos, mapeando de forma aleatoria la escena, yo creo que no contribuye a eso. Así que yo probablemente veo por aquí futuros trabajos que traten de generar tablas hash, que traten de representar las, digamos, partes parecidas de la escena con una sola entrada de la tabla hash y utilizar el resto de la tabla hash para otras partes interesantes, ¿no? Y yo creo que en general esas son las limitaciones. Bueno, también es difícil de generalizar, hay otros métodos que generalizan mejor. Generar, por ejemplo, tener toda tu escena dentro de una red neuronal es algo que es fácil. Con generalización lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, le enseñes una sola imagen y seas capaz de obtener un NERF a partir de una sola imagen, ¿vale? Eso si tienes todo el conocimiento, digamos, si tienes una base de datos del NERF y todo está contenido en un modelo de un MLP que es exactamente igual para distintos objetos, tú ahí puedes empezar a hacer análisis y puedes, digamos, modelar un espacio latente de todos tus objetos para poder generalizar mejor, ¿vale? Con estas representaciones creo que es más difícil. Y también está el tema de la edición de la escena, que lo he puesto un poco separado porque creo que es algo que es la crítica típica de NERF, ¿no? En plan, NERF no es fácilmente editable y cualquiera que venga del mundo de gráficos dirá, bueno, me parece súper interesante, pero yo quiero cambiar el color de esta parte de la escena y con tu representación no puedo. Pues eso también es un problema, ¿no? Y yo creo que esto es todo. Muchas gracias a todos por escucharme y empezamos la discusión, si queréis. ¿Qué os ha parecido el proyecto? No sé si Nuria está por aquí. Creo que sí. ¿Se ha ido? Bueno, pues no pasa nada. Vale. ¿Comentarios, chicos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Impresiones? Sí. Hola, habla en inglés. Yeah, sure. Okay. So for the scientists, if you train with the instant Neural graphics. MGP, so sometimes when you train the SDF, you need the gradient of the graph. You need the gradient of the side distance field to regularize the model. And for this, if there is some hash collision, how could you avoid? How could you generate the gradient? I think that's not the problem, because you will query the same feature, but that doesn't mean anything about the result of your signal distance function, you know. So you will end up having a result anyway, which I think is problematic for this is the trilinear interpolation of the cube, because that means that your gradient will be something flat, as I imagined, right? So you will need higher order interpolation if you want to generate better gradients. So I think there is a supplementary material covering that. I think in the paper they mentioned that they can produce that gradient. And a follow-up question is that could you because when you train neural network, you need a higher order gradient of the loss, and you put the gradient inside the loss. What do you mean? So because you want to regularize the gradient of the SDF, then you have to put the gradient inside the loss of the SDF. Yeah. So and in order to optimize the loss, you have to have higher order gradient. Yeah, but I mean, you can obtain the higher order gradient, right? But the problem is that because of your interpolation, it will be zero for the second order, for example.
right? Yeah, I'm not sure that it will be 0 or something. I didn't implement that. Yeah, well, they mention it in the paper. So they mentioned it that it will be 0 if you have high order gradient. Yeah, but I mean, you don't need the second order No, gradient. not the gradient with respect to the input, but the gradient with respect to the parameters of the model. Yeah, but that you have it, right? So everything that I told you is completely differentiable end to end. So what is, from your point of view, the non-differentiable part of the method? I think it's quite a little bit counterintuitive to use the hash table and with that collision perhaps. Well, but it's just choosing, you know, one of the values. That's it. What you will do when you backprop through that is to average the gradient between both positions because it's the same feature, right? So that's why you can backprop through the hash table. Thanks. Yeah, you're welcome. More questions? Lena, por favor. Thank you for the presentation. It was very nice. Okay. The first thing that came to my mind is if this method would handle some kind of inventing. And if you have experience It's a with good that. question. Yeah. Well, I don't think so. Not immediately. I mean, for inpainting, inpainting is about generalization, right? So you have to inpaint parts of the scene that you haven't seen previously. So for that, you need some kind of prior knowledge of the kind of scenes that you have. There is a very nice tutorial about this from last CVPR, I think it is, about generalization techniques. And there is possibilities for doing that, but it's way easier if you have your scene represented as a neural network and everything is compressed in the same kind of representation, because otherwise I think it becomes tricky. So I mean, the answer is not straightforward, Yeah. I think. Yeah, and when you are testing the method, I was thinking not for images but for 3D scenes. Okay. I guess somehow if there is something missing, it might just take the average if there is a collision and it will inpaint automatically. That's my guess. Yeah, but I mean, of course, but the quality of the inpainting will be just an average score, right? So. The thing is, if the material is somehow diffuse and immersive, probably Perhaps. might So. not work. That's my guess. Yeah, I have no idea. That's a random guess. I mean, the methods that I know that do painting in 3D scenes try to do it with some kind of prior distribution of what are you painting, right? So you can get your prior distribution perhaps on the neighborhood, neighboring texture in an image or the neighboring context. But I don't see clearly how you can do it with this kind of representation. Probably in 2 months or 2 weeks, someone will publish a paper answering you, but I don't know right now how to do it. Yeah, but it's an interesting question. Thanks. Yeah. Any other question regarding the method? Also, you can ask questions about anything that you want. I mean, I'm not a specialist in this kind of methods. So I did my PhD in a different field of computer vision, but I tried to explain it. I did my best. But is there any easy way to re-implement this work? So, is there any easy way to re-implement this work, or is there any open source? it's a good question. Well, the code is actually open source, but I think you cannot use it for commercial purposes. Okay. I think, not sure. Yeah. Yeah, you cannot. You cannot. Okay, you have checked. So, for example, I think what you can do, for example, is to use it to generate some 3D mesh or something like that, and then use the 3D mesh. But you Not sure, I'm not a lawyer, but You cannot this use is not legal advice, by the way. But can you like do some academic work based on their code and publish the work, or? Yeah, that you can do because that is research. Okay. Yeah.
no problem. In fact, I think there is now a bunch of libraries trying to, standardize this Nerf thing. There are several, I don't know, like 2 or 3, and some of them are implementing this inside the network because it's kind of a complementary thing that you can do with almost any voxel grid to represent voxel things, right? So to reduce the amount of memory that you need to represent this. So yeah, people is doing it. I don't know, because also you have other methods like Plenoxo's method that I mentioned before that work pretty well and I think are not proprietary code from NVIDIA. So, yeah. You have Plenoxels and DirectBox Go, DBGo, and Diver, and those are, all of them I think have code available, so you can use them. But I think that all of them use CUDA kernels, so if you want to do something with that, will probably be impossible unless you are very expert in CUDA. Yeah, but probably at some point someone will came with a PyTorch package that you can install and enable all the CUDA fancy things for neural networks. So the closest to that I think is NetFac and NerfStudio. NerfStudio, yeah. NerfStudio and NerfAct. Both of them are like abstractions of things that can be done. True. And NerfStudio is progressing quite fast. Quite fast, I agree. And I think it's a really interesting thing because it also has like an interface that is like much more user friendly than It's really cool. and it's a really nice work. It's a really, I agree. I think it's nowadays, today probably in a week this will change for sure, but nowadays it's slightly slower than Instant NGP because we tried the same thing, the reconstruction of the same thing with NerfStudio as well, and it took a bit more, and conversion point was not as good as this one, but still it's progressing really fast. Computer vision now, everything is going really fast, so probably NerfStudio will be here in a month or 2 months, worst case. So, yeah. Yeah, cool. More questions? Yeah, an interesting thing I didn't know, but I just read in the paper is that it's also gave as input to the network not only the feature that you get from because it was like difficult to understand for me how different points will have the same hash and in the end we'll have different representation because the color must be different once rendered, even though the hash is the same. And that's because the network not only receives the hash, but also the original input. And the view direction, and that's how they encode the view direction effects. That's also something super cool from Nerf. I think that the original idea comes from Nerf. They just reuse it. But if you check what is represented inside this voxel grid, it's not color itself, but features, right? So what you represent partially is just the density of your scene, but there is no viewing direction inside that. So viewing direction is only inserted at the very end of the network in such a way that you force all the previous layer to focus into predicting density, and just the last, if I recall, was 2 layers or 3 layers, I don't remember. I think it's 2 layers. Into predicting the color once you have the features and viewing direction, and that's something really cool. I think that's also super interesting for multi-view stereo, which has struggled during many years in this kind of specular refractions and this kind of things. And I think Nerfs manages that kind of things very well because you have the viewing direction and you can make your color depending on that. So yeah, it's cool. Cool thing. Yeah, in that sense, I don't know if you have tried that, but sometimes when you have the Nerf, you want to estimate the normals of the surface. So I wonder if this kind of representation will favor this estimation. Sometimes these normals are super noisy. Yeah. I wonder if this kind of representation will favor smoother normals or better somehow, or it will be just the same or even worse. It's a complete disaster in terms of normals. It's horrible. We have tried because we have a project related to this. It's very bad because in the end, it's really cool because you can represent these, fancy things that have transparency and have
any other properties of smooth. So for volumetric rendering things, it's super cool. But at the same time, you have to think that there is no surface, right? So surface just emerges as a place where there is. So the network decides to place in that place a lot of density because it thinks that fits well for the images. And surface just emerge from places with very high density, but there is no surface. So when you try to generate a surface, well, it doesn't work that well, right? So for that, I think you have other representations. I have a friend that has a paper regarding this is kind of nerve with signal distance functions. So Unisurf is called it, I think. And there is other representations for that. This is not a good one in my experience. Yeah, but actually, if you only want to represent the geometry, and the way that usually normals are extracted from NERF are by computing the gradient of the occupancy with respect to the input along the grade, and that you get like the surface, the normal vector or something like that. Yeah. And you integrate, you do the alpha composition of this Yeah. vector, and that works really bad. But for example, the depth estimation works really well. That's good. That's really good. Yeah. And I think that it has to do with the thing about how the gradient work. I mean, about how the alpha composition of normals works, because I think that alpha composition is not something that is meant to be done with vectors, and that's why usually when you extract the normal the normal map from a NERF, it's super bad, even though the depth map is good, meaning that the geometry that the network has learned is not bad. So the noise is not in the geometry because the depth map is good, but then there's noise on the normal map that is not present on the depth map. I've been working on that, and it's like, I don't know why it happens. I have no clue about that, but yeah. Perhaps, I think they are kind of different problems, right? Because, predicting well and normal is something that, for example, a convolutional neural network predicts really well normal, really good normals, but struggles in depth, right? And it's the other way around for nerves. So, yeah, I don't know, probably it's kind of more a local problem to predict good normals, and it's kind of more a general problem to predict depth. So if you make a small mistake pixel-wise in the estimation of the depth, that's not very bad for the overall metric of, for the overall evaluation of depth, but it's very bad for normals, right? So if you kind of have the correct depth, which you need if you want to render other views, you probably will have a very good depth estimation. But it's not the same for normals, right? So I think it has to do with that, but I don't have more ideas. It's a difficult topic. It's a difficult topic. It is, but a really interesting one at the same time. But yeah, it's good. More comments? Yes, maybe we have discussed this before, but yeah, do you have the microphone search? Because if not in the recording, Creo que es como para grabar. es para grabar, no es para que we have discussed this before, but maybe why not let the network to learn what are the correct representations in the hash table? Yeah. Yeah, let the network learn that 2 points that represents to the object should correspond to a specific entry in the table. Yeah. I think that could be also a good, and also could reduce also the representation in the neural network size, and it could be more efficient. I don't know, maybe an option. Yeah, it's true. I mean, there is a whole bunch of work regarding that. So you have hashing, which is take two inputs that are pretty similar, and a good hash function try to sparse, to make that as sparse as possible, to have ideally completely random points in the hash table. And you have the opposite way, which is local sensitive hashing, that tries to match things that are similar in the input domain, so points that are close together, into close positions of the hash table. So ideally with a lot of collision, right? So yeah, probably someone will publish, if there is not already published, some local sensitive hashing thing for nerves. Yeah, for sure. Also, it's not an easy problem because hashing is a discrete problem.
So there is a lot of works trying to, simulate hashing with continuous derivable functions. That is not trivial thing, right? And it's adding more complexity to something that is already complex. So yeah, I don't know about that. So it will be hard probably to do, but promising line of research, I think. Yeah. Good. Okay, so if you want, we can, if there is no more questions, is there? If not, we can just go for the for the catering. And thank you very much for coming, guys.